Soy Manuel Alejandro Hernández Maimone, director del Archivo General Municipal del Ayuntamiento de Puebla. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre, primero, qué consiste el acervo y las actividades que realizamos en el Archivo General Municipal. Este es un archivo que está compuesto esencialmente por dos partes, que son sus dos jefaturas, que es el archivo de concentración y el archivo histórico. Desde este archivo se emanan todas las políticas documentales que hay en toda la institución, en todo el ayuntamiento, es decir, regulamos las unidades de correspondencia, los archivos de trámite, su transferencia al archivo de concentración y su posterior paso al archivo histórico. Es decir, nos ocupamos de ver cómo de un documento se conforman expedientes, estos expedientes que pasan a su fase semiactiva, es decir, cuando todavía tienen valores legales, administrativos, contables y que pueden ser sujetos a auditoría, y que finalmente cuando se acaban estos o vencen estos valores primarios pasan al archivo histórico, y que los documentos que pasan a este archivo histórico son aquellos que tienen valores evidenciales, testimoniales e históricos, obviamente. Lo importante de este archivo es que habla de la historia de la institución del Ayuntamiento de Puebla, y que como tal, afortunadamente, por políticas y por buenas prácticas archivísticas que hubo desde el siglo XVIII, es decir, desde 1750, cuando se inició el primer proceso de clasificación y de ordenación de este acervo, desde ahí se ha mantenido constante su alimentación, la creación de índices, de mecanismos de consulta, las encuadernaciones y ciertas medidas que permitieron que este acervo se pudiera consolidar como uno de los más importantes de Latinoamérica. Este archivo es importante no solamente por su tamaño, o sea, sí tiene que ver su tamaño, son 1.8 kilómetros de documentación, 46,000 fotografías, 9,000 planos, además cassettes de audio, betas, VHS, discos de 5 1/4, discos de 3 1/2, cintas de películas, tarjetas perforadas, discos duros, memorias USB, etc. Tenemos todos los mecanismos de almacenamiento de información, pero bueno, no solamente es este volumen de documentación lo que lo hace importante, sino que es el hecho de que tengamos series documentales completas, es decir, tenemos la serie de actas de cabildo completa desde 1532 hasta las que acaban de salir el año pasado. Las siguientes están a punto de encuadernarse y de integrarse al archivo histórico. Tenemos la serie de expedientes desde 1572, igual hasta la administración pasada, y en fin, ¿no? Se han ido creando además otras series, pero estas dos, la serie de actas de cabildo y la serie de expedientes, son las que le dan mayor cuerpo, son la mayor parte de este acervo documental, y que por lo tanto le dan esta relevancia. Este archivo además ha sido reconocido como Memoria del Mundo por algunos documentos en específico, como la Real Cédula de 1532, en la cual se funda la ciudad, o sea, se permite la fundación de la ciudad y se le otorga un nombre, es el permiso de parte de la reina de Isabel de Portugal, y la Real Provisión, en la cual se le otorga el escudo de armas a la ciudad. Estos dos documentos, considerados nuestros documentos primigenios, insisto, están registrados como Memoria del Mundo, y además otras series como los suplementos de Cabildo 1 y 2, las actas de Cabildo, y algunas otras como Consolidación, en fin, tenemos este reconocimiento que nos permite ponernos como uno de los archivos que contiene la memoria del mundo Latinoamérica. Y pues bueno, como digo, este es un archivo que está en buenas condiciones, está completo, gracias a varios factores. Primero, que siempre ha sido un archivo en uso. Los archivos, cuando dejan de estar en uso, cuando dejan de ser consultados, es más fácil de ser saqueados. Generalmente los archivos que son saqueados son porque estuvieron arrumbados en una bodega. Alguien los descubrió y pudo extraer material. Este no. Siempre el hecho de que hubieran usuarios permitió que estuviera visible cuando faltaba algún material.
Este es un archivo que, bueno, de inicio tiene como usuarios los propios regidores del ayuntamiento, y posteriormente, ya hacia el siglo XX, las consultas con los investigadores y usuarios que empezaron a partir de inicios del siglo XX. De hecho, este es uno de los archivos que consulta el afamado historiador Hugo Leicht, y que ya, de hecho, en su libro se puede saber de alguno de los libros que consultó. Hubo desde la época virreinal hasta el siglo XX, gente que trabajó muchos años que podríamos considerar como custodios del archivo. Pedro López de Villaseñor estuvo aquí 60 años, Covarrubias estuvo 40 años, y finalmente, ya para el siglo XX, la última gran figura que tenemos de este tipo, Germán Elvira, que deja de trabajar en este archivo en los 90, a inicios de los 90, y que, bueno, pues él es el último que entrega un acervo catalogado, clasificado, inventariado, no inventariado como ahora lo entendemos y nos obliga la ley, sino con inventarios básicos, elementales, pero que permitió mantener orden y control sobre los documentos, y que impidió que hubieran pérdidas. De hecho, algunos de estos índices del siglo XIX, del siglo XVIII, han sido comparados con el material que tenemos, y realmente hay muy pocas faltas en la documentación, y parece que más bien las pequeñas faltas, los faltantes que hay en la documentación, no tienen que ver más bien, no tienen que ver tanto con robos de material de alto valor, sino más bien puede ser deterioro o desaparición por uso. Realmente aquí no tenemos documentos de gran valor que estén faltantes, por lo tanto, esto es uno de los archivos que ha podido mantener esta integridad. Ahora, también es un archivo en el cual se pueden observar las técnicas diferentes de la organización, clasificación y conservación de archivos. Es decir, también es un archivo que nos deja ver la historia de la archivística. En el siglo XVIII se ordenaron los libros de alguna manera en específica, que actualmente la archivística no estaría de acuerdo que se hiciera, que fue conformar libros a partir de órdenes cronológicos, y por un índice de materias. Después, en el siglo XIX, se ve cómo entran nuevas técnicas, nuevas formas de encuadernar, ya más apegados a ciertas líneas de la archivística. En el siglo XX ya empiezan a crearse los órdenes que después van a dar paso a los cuadros de clasificación archivística y a los inventarios contemporáneos. Finalmente, como última buena práctica archivística, y que no estaba contemplado dentro de la ley, y que se adelantó este archivo a la ley, fue la creación del archivo de concentración. Es decir, este archivo donde están los documentos en su fase semiactiva, los cuales no son de consulta universal a la población, porque todavía tienen documentos que están bajo resguardo, ya que contienen datos personales, datos contables, y que son auditables. Este archivo se crea en el 96, y a partir de ahí, en sí la ley, bueno, este archivo de concentración funciona, y ya es la ley de archivos que hasta el 2015 nos obliga a tener un archivo de concentración. En ese sentido, el archivo de Puebla ya lo tenía, y por lo tanto no fue difícil su incorporación al sistema institucional de archivos. Sin embargo, es un archivo que se ha enfrentado a nuevos retos. Primero, implementar nuevas técnicas archivísticas, y sobre todo nuevos controles que nos permitan cumplir en la totalidad la ley de archivos. Esto es, a través de mecanismos de inspecciones, supervisiones y auditorías, hemos identificado documentación que no ha sido trasladada documentación más contemporánea que no ha sido trasladada al archivo, y entonces nos hemos puesto a rastrear bodegas y estanterías, anaqueles abandonados, donde hemos visto que algunas secretarías no reportaron toda la información completa. Por lo tanto, vamos a lograr a través de estas técnicas que el 100% de las dependencias en esta administración 2018-2021 transfieran toda la documentación, y esto ha sido por ir siguiendo a cada una de estas bodegas, estarlas rastreando. Y la otra es la incorporación como subfondos descentralizados de los archivos de las 17 juntas auxiliares. Si nos oye alguien que no es de México y de algunas partes de la República, que no está la figura de juntas auxiliares,
son los pueblos que dependían de la ciudad central y que en algún momento fueron jueces de paz. En algunos se les reconoció como juntas auxiliares y que se vuelven como órganos subalternos electos por representación popular, algunos por usos y costumbres, muchos de pueblos indígenas, que como no reportaban, por ser jueces de paz y tener cierta autonomía, no reportaban esa documentación al archivo. Por lo tanto, hay muy poca documentación en este archivo sobre estos pueblos que conforman el municipio de Puebla, y que a partir de un esfuerzo en conjunto, un proyecto que estamos sacando con Adavi y el archivo de Puebla, hemos logrado empezar a intervenir ya los archivos de las juntas auxiliares para que también se implemente ahí el sistema institucional de archivos, es decir, supervisar que cumplan la totalidad de la normativa en los archivos de trámite, en el archivo de concentración y en el archivo histórico. Esto nos ha llevado a encontrar acervos no catalogados, no clasificados, no inventariados y que están en bodegas desde 1810. Bueno, por ahí encontramos un plano del siglo XVIII. En Canoa se encontró documentación desde 1810. San Francisco Totimehuacán tiene documentación más o menos, como todavía es una bodega, todavía no hemos terminado el proyecto. Hemos encontrado hasta ahorita documentación desde 1886, San Felipe Huyotlipan desde 1930. Entonces, bueno, hemos ido encontrando acervos y como apenas estamos en esta fase de clasificación, creo que todavía hay la posibilidad de que nos encontremos nuevas sorpresas. También algo que ha sido muy importante, un proyecto importante dentro de esta administración, ha sido transitar de la restauración a la conservación preventiva. Esto quiere decir que todo el personal se ha capacitado en términos de conservación preventiva para evitar que el material se siga haciendo daño. Queremos reducir la cantidad de materiales que se van a restauración, evitando el daño. Y esto se está haciendo a través de limpiezas sistemáticas del acervo, a través de metodologías específicas, limpiezas que se hacen con brochas, con aspiradoras especiales y que nos permiten retirar polvo y posibles hongos antes de que se incuben dentro del papel. Y esto nos está permitiendo reducir, o nos va a permitir a largo plazo reducir la cantidad de materiales que se tienen que restaurar. Por otra parte, se ha iniciado un programa importante de estabilización de los materiales, de modo que a través de sistemas de enfajillados, creación de guardas de primer nivel y de segundo nivel, estamos tratando de mantener los encuadernados lo más estable posibles para que no se canteen, no se vayan de un lado, y que nos permita mantener la estabilidad del soporte, sobre todo cuando este ya está dañado. Este tipo de intervenciones, que pueden ser en mayor cantidad que las que se van a restauración, que como saben son procesos más lentos, más caros, pues bueno, nos permite, mientras que antes solo se lograba la restauración de 5 libros, ahora estamos atendiendo bloques de series documentales de 300 libros, de 200 libros, dependiendo de la intervención que tengamos. En ese sentido, las políticas de conservación también van hacia la digitalización. La digitalización no es importante como tal cual, no es tan importante como soporte del material, sino como una política de conservación. Un documento digitalizado se reduce su consulta en material, en físico. Entonces, cuando hacemos el viraje de conservación a través de la digitalización, y no solo digitalización, esto lo incorporamos dentro de estas políticas, también ayudamos a que los acervos se conserven mejor. Pero sin duda creo que en esta materia de conservación, la experiencia del archivo municipal es que es el uso constante de la documentación, por eso también la difusión de los acervos documentales es importante, porque así podemos saber si algún documento se extrae, se roban de aquí, de este espacio, y se puede encontrar, como ya ha sucedido en alguna casa de subasta, se podría rastrear porque la gente sabe qué documentos hay aquí. Entonces es muy importante que la gente sepa los acervos, que se haga un buen trabajo de difusión, porque eso también va a contribuir a la conservación de los acervos documentales. No solamente es con esta idea de hacer eventos culturales, etc. No, lo importante es la difusión de los acervos que nos van a permitir mantener esta integridad. Pero yo sí creo y estoy convencido que lo que más nos va a permitir
mantener los acervos es que se siga entendiendo su función institucional. Entender que los archivos están ahí para darle peso y poder administrativo y político a las instituciones. Si no cuentan con sus archivos, estos no tienen el peso político. De hecho, sabemos que en los procesos de conquista una de las primeras cosas que se hacía eran desaparecer los archivos para restar y desmoralizar a los pueblos. Bueno, entonces eso ha pasado cuando nosotros saqueamos nuestra propia documentación. Por eso hemos considerado muy importante este proceso en las juntas auxiliares, que es una forma de volver a empoderar, de volver a darle importancia política y administrativa a estos pueblos que en algún momento fueron periféricos y ahora que están parcialmente integrados a la ciudad. De modo que si tienen un archivo bien clasificado, bien catalogado, lo pueden consultar, y si lo pueden consultar, ese archivo va a tener su utilidad, para lo que le da su razón y sentido. Y esto es lo que va a permitir su conservación. O sea, de repente nos gustaría que los archivos fueran espacios de libros encapsulados, que donde no les pegue el aire, que no les afecte el tiempo y el uso. Pero un archivo que no se usa, se pierde. Un archivo que no se usa tiene la posibilidad de ser sustraído. Por lo tanto, es muy importante el uso y además su articulación en instituciones mayores. Es decir, las juntas auxiliares tendrán que reportar sus inventarios al Archivo General Municipal. El Archivo General Municipal tiene que reportar sus inventarios al Archivo General del Estado de Puebla. El Archivo General del Estado de Puebla reporta los inventarios a la AGN, de modo que cuando logremos una articulación de todos los sistemas institucionales de archivos a nivel nacional, podamos tener un buen control y una buena política de conservación de nuestros documentos, y que podamos frenar sobre todo la sustracción de materiales para venta ilegal, como ha sucedido en otros momentos. Desafortunadamente esta parte de la restauración pues es un proceso que resulta caro, pero precisamente por eso es que hemos iniciado todo, o hemos preferido, hemos transitado a la conservación preventiva. En este sentido, hemos trabajado arduamente para la generación de 2 manuales. Uno, el de las políticas de conservación preventiva, y el otro, capacitaciones en materia de riesgos. Es decir, el Archivo Municipal de Puebla se está empezando a capacitar en materia de prevención de riesgos, sismos, inundaciones e incendios. El incidente que hubo en Brasil con el incendio del Museo Nacional nos deja una gran lección, en el sentido de que la necesidad de que tengamos políticas de prevención en caso de siniestro, ¿no? En este caso, el Archivo Municipal nos hemos estado preparando a través de políticas de prevención, y este año iniciamos con una primera fase en términos de capacitación al personal y la elaboración y presentación de los manuales de prevención de riesgos en caso de siniestros. Entonces creo que con estas 2 políticas lo que estamos tratando es de transitar hacia la estabilización del acervo y de tratar de continuar con esta tradición que el Archivo Municipal ha tenido. En ese sentido, también la incorporación de los nuevos documentos de las nuevas administraciones, bueno, es fundamental. Para eso se requiere una buena clasificación archivística, la generación de los inventarios adecuadamente y del cuadro de clasificación archivística, que nos va a permitir integrar la documentación. Nosotros en el Archivo Municipal, a través del proceso de valoración documental, estamos a punto de integrar al acervo del Archivo Histórico la documentación de la Administración Municipal 93-96 y 96-99. Este proceso estará concluido para diciembre de este año, y para esto, pues bueno, ha habido la necesidad de hacer todo un análisis y revisión de nuestros instrumentos archivísticos, sobre todo del cuadro de clasificación, del cuadro general de clasificación, porque bueno, hay nuevas funciones del ayuntamiento que se generaron a partir de la reforma de 1983 y la posterior de 1994, donde se les otorgan nuevas funciones y atribuciones al municipio, y que por lo tanto no coinciden con lo que existía en la década de los 70s, y ahí es donde, en 70s y 80s, y por lo tanto es difícil empatar
los tipos documentales que tenemos en el archivo de concentración con lo que ya está organizado en el archivo histórico. Pero bueno, a grandes rasgos, esta es las labores que hemos estado cumpliendo aquí en el archivo municipal, tratando de incluir nuevas dinámicas que nos permitan prever el daño y darle una nueva visión, en el sentido de mientras los archivos sean consultados para la toma de decisiones políticas y gubernamentales, están cumpliendo sus funciones. La consulta por parte de los historiadores y de los investigadores también está ahí, pero no es la razón fundamental de la existencia de los archivos, sino es la fortaleza de las instituciones. En estos espacios es donde tenemos la certeza jurídica del patrimonio de la ciudad y de los ciudadanos. En ese sentido, estos son herramientas de toma de decisiones y de poder, y en ese sentido la ciudadanía tiene que apropiarse de ellos, y no solamente públicos especializados. Por eso es importante que se acerquen y conozcan y consulten y soliciten información a través de las plataformas de transparencia para que obliguen a que las instituciones de gobierno mantengan actualizados los inventarios y la información que se está generando. Hoy la documentación que se está generando no se piensa como histórica, pero la documentación que ahora es histórica tampoco fue pensada en su momento como documentación histórica. Se convirtió en histórica por el tiempo. Mañana los documentos que se están generando hoy van a ser historia, y por lo tanto necesitamos volver a legarle a las siguientes generaciones un archivo bien clasificado, bien inventariado y sobre todo que sea útil a través de instrumentos de consulta. Entonces los invitamos a que conozcan el Archivo General Municipal. Es un orgullo de todos los poblanos, es uno de los acervos más importantes de Latinoamérica, y pues bueno, iniciaremos en breve también el lanzamiento de nuestra plataforma de consulta, donde podrán ya visualizar los documentos digitalizados a lo largo de muchos años de trabajo en este archivo. Pues creo que eso es lo que tengo que comentar, y pues bienvenidos sean. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.